Adobe acaba de lanzar en After Effects el que te aseguro será tu próximo panel favorito. Con este panel vas a poder ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y espacio de pantalla. Te vas a olvidar de desplegar jerarquías de capas y podrás hacer un par de funciones que anteriormente no se podían. En este video te voy a enseñar esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. El panel del cual te estoy hablando es el nuevo panel propiedades, una función que ya teníamos de forma igual o similar en programas como Illustrator, Photoshop y Premiere, y que sin duda es una de las ventanas más utilizadas en estos softwares, ya que en su interfaz pueden converger diferentes características del programa. Si ya tienes la versión 23.4 o superior, en caso de que veas este video tiempo después, lo que vamos a hacer es ir al menú Ventana y aquí seleccionar la opción Propiedades. De momento este panel lo vas a poder utilizar de tres formas diferentes. Una forma básica y general para todas las capas y dos específicas para capas de forma y capas de texto. Vamos a ver al detalle cada una de estas funciones y características. Ok, lo primero que te vas a encontrar con este panel es que cuando selecciones cualquiera de las capas vas a tener aquí sus propiedades de transformación, es decir, punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad. Esto es lo mismo que desplegar la capa y desplegar las propiedades de transformación. No solamente te estás ahorrando el tener que desplegar la capa y las propiedades, sino que también estás ahorrando espacio de pantalla en tu línea de tiempo. Esto es muy útil, sobre todo si estás trabajando con pantallas de poca resolución. Además de esto, vas a poder transformar las capas de forma simultánea. Es decir, puedes seleccionar diversas capas y las transformaciones se aplicarán a toda tu selección. Ahora, cuando selecciones una capa de forma, la cosa es completamente diferente. Lo que tenemos aquí es una representación gráfica de la jerarquía de grupos y trazados que contiene esta capa. Y si seleccionas cualquiera de estos elementos, vas a poder transformar de forma individual sus propiedades de forma y sus propiedades de transformación. Para hacerte más claro, tú puedes seleccionar la capa completa y animar la rotación de forma general, o puedes seleccionar el subgrupo hoja y animar la rotación exclusivamente de este grupo. Y esto teniendo una única capa como contenedor de todos estos trazados. Nuevamente, si quisieras hacer esto de la forma tradicional, tendrías que desplegar la capa, desplegar el contenido, desplegar el subgrupo hoja, desplegar las transformaciones del grupo, y aquí es donde encontraríamos esta propiedad. Mira la cantidad de pasos que te estás ahorrando y lo sencillo que es ahora modificar las propiedades de tus trazados. Por último, cuando selecciones una capa de texto, lo que vas a tener es todas las propiedades de texto y párrafo en un solo lugar. Así que ya no vas a tener que estar abriendo y cerrando estas dos ventanitas para ahorrar espacio en tu pantalla, sino que precisamente estas propiedades van a aparecer y desaparecer cuando tú lo necesites. Como puedes ver, aparentemente están todas las propiedades. Sin embargo, me voy a detener un momento aquí porque hay un par de propiedades ocultas y un par de propiedades nuevas. Las ocultas son estas dos, con las cuales podemos forzar la negrita y la cursiva de cualquier texto, incluso si la fuente no tiene negrita y cursiva de forma nativa. Estas propiedades están ocultas en el nuevo panel de propiedades, así que para encontrarlas en la sección de texto vas a dar clic en las tres rayitas y justo aquí las tienes. Con este panel se añadieron dos nuevas funciones para las capas de texto. La primera de ellas es que si agregamos un trazo a nuestro texto, ahora podemos modificar las esquinas de ese trazo, que pueden ser esquinas en ángulo, esquinas redondeadas o esquinas en bisel. Y la segunda nueva función es que ahora podemos intercambiar entre texto de caja y texto de punto. El texto de punto es cuando creas la capa de texto haciendo clip. Este tipo de texto no tiene un ancho predeterminado y para crear cada salto de línea debes presionar Enter. Mientras que el texto de caja lo creas haciendo un recuadro y el texto automáticamente se va ajustando a las dimensiones de esta caja. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.